Desde que el ser humano levantó la vista al cielo estrellado y se preguntó qué había más allá de su aldea, la filosofía nació en su mente inquieta. Pero en aquellos remotos días, todo intento de entender el mundo estaba teñido de mito, de leyenda, de dioses caprichosos que decidían la suerte de los hombres. Era más sencillo pensar que una tormenta era obra de Zeus que buscar explicaciones en la naturaleza misma. Sin embargo, un pequeño milagro sucedió en las costas de Asia Menor, en una ciudad llamada Mileto, donde un hombre se atrevió a hacer algo que cambiaría para siempre la historia del pensamiento humano. Su nombre era Tales. Tales no buscaba dioses en las nubes. Se preguntó de manera directa, clara y humana, ¿de qué está hecho el mundo? ¿Qué es lo que permanece debajo de los cambios infinitos de la naturaleza? Y su respuesta, aunque hoy pueda parecernos ingenua, fue revolucionaria. Todo es agua. Sí, agua. Para Tales, la sustancia fundamental de la realidad, aquello de lo que todo proviene y a lo que todo vuelve, era el agua. Pero lo importante no fue su respuesta concreta, sino la pregunta misma. Por primera vez, un hombre buscaba en la naturaleza misma las causas del mundo, sin apelar a los dioses. Había nacido la filosofía. Tras él, llegaron otros hombres curiosos, los que hoy llamamos presocráticos. Anaximandro habló de una sustancia indefinida, el apeiron, lo indeterminado, de donde surge todo y a donde todo regresa. Su discípulo Anaxímenes pensaba que el principio era el aire, que se condensa o se diluye para formar el fuego, el agua, la tierra. Y más allá, Heráclito de Éfeso sostenía que el fuego era el origen de todo, pero sobre todo insistía en una idea que estremecería la filosofía por siglos: todo cambia. Nada permanece. No puedes bañarte 2 veces en el mismo río, porque el río ya no es el mismo, y tú tampoco. Pero no todos pensaban así. Parménides, desde Elea, proclamaba la doctrina contraria: el cambio es una ilusión. La realidad es una, inmutable, eterna. Lo que nace y muere, lo que aparece y desaparece, son apariencias engañosas de los sentidos. El ser es, y el no ser no es. 2 visiones enfrentadas, 2 modos de concebir la realidad que siglos después seguirían alimentando debates. En medio de esta batalla de ideas surgió la extraña figura de Pitágoras, que afirmaba que la esencia de todo es el número, la proporción, la armonía. Fundó una comunidad que mezclaba ciencia, religión y misticismo. Sus discípulos creían en la reencarnación, en la purificación del alma y en el secreto poder de los números. Se abstenían de comer habas, porque decían que en ellas habitaban las almas de los muertos. La filosofía no era todavía solo razón, era también rito, misterio, una forma de vida. Con el tiempo, la atención de los pensadores se desplazó de la naturaleza al hombre mismo. En Atenas, la ciudad brillante de Pericles, Fidias y Eurípides, apareció Sócrates, un personaje incómodo, molesto para los poderosos, inquietante para los jóvenes. No escribió libros ni fundó escuela alguna. Su método era simple y temible: preguntar. Interrogar a todos en las plazas y en el mercado. ¿Qué es la justicia?, preguntaba. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la valentía? Y pronto demostraba que ni los políticos, ni los poetas, ni los artesanos sabían explicar aquello que decían dominar. Sócrates afirmaba que la verdadera sabiduría consistía en reconocer la propia ignorancia. Solo sé que no sé nada, decía. Su manera de hacer pensar molestó tanto a los atenienses que fue acusado de corromper a la juventud y de no respetar a los dioses de la ciudad. Fue condenado a muerte. Sus amigos le rogaron que escapara, que huyera al exilio. Pero él se negó. Bebió la cicuta serenamente, convencido de que una vida sin examen no merecía ser vivida. Moría el hombre, nacía el mito. Platón, su discípulo más brillante, transformó las enseñanzas de Sócrates en un sistema grandioso. Imaginó un mundo de ideas perfectas e inmutables, de las cuales el mundo sensible es solo una pálida copia. Para él, la realidad verdadera no era la de los sentidos, sino la del pensamiento puro. Su famosa alegoría de la cueva mostraba a los hombres como prisioneros, encadenados en una gruta, viendo solo sombras en la pared, incapaces de ver la luz del sol, la verdad de las ideas. Pero no todos compartían su visión. Aristóteles, discípulo de Platón, rompió con su maestro. Para él, la realidad estaba aquí, en este mundo, en los seres concretos, no en un más allá ideal. Estudió los animales, las plantas, las estrellas, los gobiernos, las tragedias, las virtudes humanas. Fundó la lógica formal, elaboró la teoría de las causas, explicó el alma como principio de vida, analizó la felicidad como el fin supremo de la acción humana. Fue maestro de Alejandro Magno, pero su herencia fue aún mayor. Durante 2000 años, la filosofía y la ciencia pensarían con categorías aristotélicas. Tras Aristóteles, la filosofía cambió de rumbo. Grecia perdió su libertad. Llegaron los ejércitos macedonios, luego los romanos. Los filósofos abandonaron la especulación metafísica y se centraron en la vida práctica, en cómo ser feliz, cómo soportar el dolor, cómo enfrentar la muerte. Nacieron las grandes escuelas éticas: los cínicos, los epicúreos, los estoicos. Los cínicos despreciaban las riquezas, el poder, las normas sociales.
Su figura más extrema fue Diógenes de Sinope, que vivía en un tonel, mendigando comida, orinando en público, insultando a los ricos. Cuando Alejandro Magno se le acercó y le dijo, «Pídeme lo que quieras», Diógenes respondió, «Apártate, me tapas el sol». Jamás un mendigo habló así a un rey. Los epicúreos, en cambio, buscaban la felicidad en el placer moderado, en la ausencia de dolor, en la tranquilidad del alma. No temían a los dioses, porque consideraban que no se ocupaban de los asuntos humanos, ni a la muerte, porque cuando nosotros somos, ella no es, y cuando ella es, nosotros no somos. Los estoicos enseñaban a aceptar con serenidad el destino, a dominar las pasiones, a vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Su influencia llegó a los hombres más poderosos de Roma: Séneca, consejero de Nerón; Epicteto, un esclavo liberado; Marco Aurelio, el emperador filósofo, que en sus meditaciones escribía: «El universo es cambio, la vida es opinión. Todo pasa. Todo fluye». Y mientras Roma se convertía en el centro del mundo, en Alejandría surgía una última flor de la filosofía antigua, el neoplatonismo. Plotino enseñaba que todo procede del uno, principio absoluto y simple, del cual emanan la inteligencia, el alma y finalmente el mundo sensible. La meta del sabio es regresar a ese uno, mediante la contemplación, el éxtasis místico, la purificación interior. Pero el mundo antiguo agonizaba. El cristianismo, nacido en las provincias orientales del imperio, se expandía con fuerza, predicando una verdad revelada que no admitía discusión filosófica. Las escuelas paganas cerraron. Los templos se derrumbaron. La Academia de Platón fue clausurada por orden del emperador Justiniano. La voz de los dioses griegos enmudeció. Y sin embargo, la filosofía no murió. Sobrevivió en los textos que copiaron los monjes, en las obras que tradujeron los árabes, en las ideas que redescubrieron los pensadores del Renacimiento. Sobrevivió en cada pregunta que el hombre se hace sobre su vida, su destino, su libertad. Hoy, cuando alguien se pregunta qué es la verdad, qué es la justicia, qué es el bien, repite, sin saberlo, las preguntas que Sócrates lanzó en las calles de Atenas. Cuando alguien busca comprender el universo con leyes naturales, sigue el camino que abrió Tales de Mileto. Cuando alguien cree que la realidad es más profunda que lo visible, escucha aún el eco de Platón. Cuando alguien cree que solo aquí y ahora está la verdad, piensa como Aristóteles. Cuando alguien enfrenta el dolor con calma, vive como un estoico. Y cuando alguien busca placer sin miedo ni exceso, sigue la senda de Epicuro. La filosofía antigua es la raíz oculta de nuestra cultura. Sin ella, no habría ciencia, ni democracia, ni derechos humanos, ni moral moderna. Es el suelo invisible donde pisan todas nuestras certezas. Quizás nunca hallemos las respuestas definitivas. Quizás la filosofía sea, como decía Sócrates, el arte de saber que no sabemos. Pero es precisamente esa duda, esa sed de verdad, la que nos hace humanos. Por eso, mientras exista un hombre que mire las estrellas y se pregunte ¿por qué?, la voz de aquellos antiguos filósofos seguirá viva. Si este viaje al origen del pensamiento humano te ha gustado, suscríbete, deja tu like y acompáñanos en el próximo vídeo, donde seguiremos desenterrando las ideas que construyeron el mundo. Hasta entonces, sigue preguntando.